Bueno, pues empezamos. Mi nombre es Leire, para los que no me conozcan, soy R4 aquí de Rivera y hoy vamos a hacer una sesión así rapidilla sobre un documento que ha salido a principios de este año de actualización de criterios y recomendaciones del uso de anticoagulantes en atención primaria. El porqué de hacer esta sesión realmente es porque es uno de los objetivos que tenemos dentro de nuestro distrito, ¿no? Que todos los años los R4 tenemos que dar una serie de sesiones, entonces, bueno, por intentar darle una vuelta a esto de la anticoagulación que bueno, nosotros manejamos sota, caballo y rey aquí en atención primaria, pues he decidido como desglosar un poquito este documento, que probablemente ya todo lo que yo comente lo tengamos más que machacado de estos meses, pero bueno, me ha parecido interesante por no decir siempre lo mismo, que al final pues se hacen un poco pesadas este tipo de sesiones. Bueno, pues decir que tenemos como dos grandes grupos, ¿no?, de anticoagulantes que podemos utilizar en la atención primaria, ¿no?, por vía oral, que son los inhibidores directos de la trombina, que es el dabigatran, y los inhibidores directos del factor X activado, que son estos tres que tenemos. ¿Qué pasa con estos anticoagulantes, con estos nuevos anticoagulantes? Que están demostrados su riesgo-beneficio en diversas indicaciones. Aparte de las que pongo yo aquí en la sesión, hay muchas más, hay muchos más beneficios demostrados. Lo que pasa que realmente creo que para la atención primaria, pues quizás lo que más nos interesan son estos. Sobre todo de lo que voy a hablar yo en esta sesión es la prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes con una FA que no sea valvular, ¿vale? Aparte, pues tienen otros muchos beneficios, pero bueno, que quizás nosotros no manejemos tanto en nuestras consultas. Respecto a estos nuevos anticoagulantes con el famoso ácido inocumarol, ¿no?, que lo utilizamos bastante aquí en primaria, pues decir que son más seguros, que ya están demostrados y al menos son igual de efectivos, que esto también es muy importante. También comentar que tiene una farmacocinética muy predecible porque dependen del aclaramiento de por la función renal. Es decir, que si tenemos un paciente con una estabilización de una función renal, realmente calculando según peso, patología y demás, ponemos una dosis y se mantienen estables. Y por eso realmente no hace falta realizar una monitorización de los niveles y por eso no se realizan. Y es más común que, por ejemplo, el acenocumarol. Además tiene una amplia ventana terapéutica que se pueden poner en varias patologías y en varias posologías que han ido saliendo en diferentes momentos al mercado. Y bueno, las dosis que ya he comentado, aparte de algo interesante, quizás nosotros aquí no veamos tanto, pero bueno, que sí que realmente es interesante de características de riesgo de nuestros pacientes, y es que está demostrado un menor riesgo de hemorragia intracraneal. Aparte, pues su principal riesgo es el sangrado. Probablemente sea el riesgo por el que más retiremos esta medicación, o bien nosotros o bien en el hospital, y sus factores de riesgo que hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir uno de estos anticoagulantes, sea la edad, el peso y la insuficiencia renal, sobre todo este último. Es verdad que nosotros no solemos manejar la indicación de qué anticoagulante, pero probablemente tal y como se están llevando últimamente las cosas, pues probablemente en algún momento pues en primaria lo pautemos según la patología de nuestro paciente. Y bueno, decir que los 4 así grandes anticoagulantes que están ahora mismo en el mercado en España están todos indicados para esta prevención del ictus y de la embolia sistémica en una FA no valvular. Como digo, están aprobados para muchísimas otras cosas, pero creo que es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Cómo evaluamos el riesgo de nuestros pacientes, tanto de un evento tromboembólico como de un evento hemorrágico? Pues bueno, con el CHA2-VASc, que es muy fácil de hacer, con las características del paciente y 2 características analíticas prácticamente tenemos hecho ya esta evaluación. Y es importante, aquellos pacientes que tengan una puntuación borderline, es decir, mujeres con 2 y hombres con 1, porque decir que el sexo femenino es un factor de riesgo, pero independientemente no es un factor que nos tenga que dar pie a que pongamos o no este tipo de medicación, ¿no?, de los anticoagulantes, pues tenemos que valorarlo según sus patologías, es decir, según su patología, su edad y sobre todo el riesgo que pueda tener porque, por ejemplo, haya tenido un antecedente previo de un evento tromboembólico. Respecto a la evaluación del riesgo hemorrágico, está la escala Hasbled, que también pues con unos ciertos valores pues nos dice a partir cuanto más alto sea, más riesgo tiene de este evento hemorrágico, y cuanto más bajo, menos riesgo. ¿Qué pasa?
que realmente estas escalas no son independientes a las patologías del paciente, es decir, un paciente que a lo mejor tenga un antecedente que quizás no esté recogido esta tabla, pero sí que sea de bastante alto grado para un nuevo evento, pues ya tendríamos que estar indicados sencillamente por las características de nuestro paciente, es decir, que no nos podemos dejar solo llevar por esto, sino que no tratamos patologías, sino que tratamos pacientes. Respecto a un poco las actualizaciones que han tenido de las recomendaciones y de los criterios y demás, pues bueno, decir que el más seguro en la insuficiencia renal es el apixaban, es el que muchas veces más se pauta dependiendo de la patología que tenga el paciente, pero sobre todo si tiene algún tipo de patología renal, muchas veces se van a este porque tiene una posología mucho más estable y que como a ese paciente normalmente le haremos revisiones más continuadas de su función renal, pues podremos realizar un ajuste pues mucho más cómodo que pedirlo exclusivamente para realizar un ajuste de esta medicación. Y respecto a estos nuevos tratamientos en las trombosis venosas profundas, que bueno, que nosotros ya tenemos como más independencia, ¿no?, de la parte hospitalaria para diagnosticar esto, pues decir que es importante, tanto en el dabigatran como el edoxaban, y además nos recomienda el Ministerio, que sea post tratamiento con heparina. Es decir, que el tratamiento inicial tiene que ser sí o sí con heparina y luego se puede pasar a un tratamiento por vía oral, si está indicado. Y luego los otros dos, el rivaroxaban y el apixaban, no deja claro si tiene que ser una terapia, tiene que haber una terapia puente con heparina, pero lo que sí está claro y que está más estudiado en este tipo de eventos es que las dosis, o sea que no nos las tenemos que aprender, que están en internet, que están colgadas en el Ministerio, porque además tenemos que poner primero una dosis los primeros 20 o 7 días y luego modificar. O sea que es un poco más complejo, pero bueno, que también para cuando nos lo acepten los visados y demás y todo esto, pues lo podremos realizar sin problema. ¿Cómo se hacen los cambios de un anticoagulante directo por otro? Pues bueno, en principio el acenocumarol, ¿no?, que es por el que muchas veces más queremos quitar porque es más peñazo a la hora de los controles, se modifican es muy variable. Normalmente se controla con el INR, es decir, antes sí que se hablaba, que esto es otra cosa de las que se han modificado, después de X días, y ahora lo que se hace es se controla el INR y cuando está, pues dependiendo del grupo en el que esté, por ejemplo, dabigatran y apixaban, cuando esté por debajo de 2 ya se reintroduce este nuevo anticoagulante, y si queremos cambiar al rivaroxaban, pues por ejemplo, tendría que estar en 3 o por debajo de 3, y en el caso del edoxaban, pues por debajo de 2,5 o incluso en 2,5. ¿Vale? Que esto es una de las modificaciones que también ha dejado bastante claro. Y bueno, la pregunta del millón, ¿no?, que nos vienen nuestros pacientes y resulta pues que se van a quitar una muela o que resulta que se van a hacer una pequeña intervención y están tomando un anticoagulante. ¿Cuándo tienen que dejar el anticoagulante y cuándo tienen que reintroducirlo? Pues bueno, hay unas tablas que además son unas tablas que están bastante, esta es como la parte más corta, la resumida, ¿vale? Hay unas tablas que son muy largas en base al riesgo de hemorragia que tiene nuestro paciente, el tipo de anticoagulante y la patología por lo que se le ha pautado, junto con el aclaramiento de creatinina, cuándo tiene que quitarse y que reintroducirse este anticoagulante, ¿no? Esto es complejo porque muchas veces pues a lo mejor no nos funciona el internet, no lo tenemos nosotros o lo que sea, pero bueno, más o menos en los riesgos bajos de nuestros pacientes con cualquier patología así que sea un riesgo bajo de hemorragia, pues se quitaría la pauta antes, porque normalmente se toman en algunos de ellos pues 2 veces al día, pues se quitaría la pauta antes de la intervención y luego el reinicio pues sería a partir de las 6 horas. Pero bueno, esto es la teoría, que también decir que la Sociedad Española de Cardiología tiene esta aplicación, que yo no lo sabía, que también está en internet por lo visto, o sea, también tiene su propia web, o sea, yo lo utilizaba la verdad que por la aplicación, que va bastante bien, y está muy actualizada, es decir, que incluso antes de que salgan actualizaciones por parte del Ministerio y demás, ellos ya las han actualizado en su base de datos, entonces es verdad que es muy cómodo porque tú le vas preguntando al paciente y te sale al final, pues cuando tiene que retirarlo, cuando tiene que reintroducirlo. Lo que más recomiendan es que utilicemos estas tablas, pero bueno, ya que es verdad que está bastante bien. Entonces, creo que quizás lo más cómodo es que utilicemos la aplicación o la web, porque eso está bastante actualizada y viene incluso con recomendaciones, sale documentos para los pacientes, o sea que está bastante bien. Y bueno, ya terminando muy rápidamente, porque en realidad esta sesión es muy cortita, porque viene este documento, que es lo que hace mucho del documento es
hacer mucho hincapié, sobre todo, en la importancia del mantenimiento de estos tratamientos en patologías que lo precisen y en la retirada de patologías que no lo precisen, que muchas veces hay pacientes que se nos quedan ahí un poco colgados y toman anticoagulante, no sabemos por qué y realmente ya tendrían que haber tenido una retirada previa que no hemos realizado bien nosotros o bien en el hospital. Pues viene una tabla que también hay una tabla un poquito más grande que esta, pero esta me ha parecido que es como bastante, visualmente bastante agradecida con estos 4 anticoagulantes. Entonces, por ejemplo, con el dabigatran, decir que tiene un menor riesgo de sangrado intercraneal en una dosis de 110 y que junto con la de 150 pues también reduce, está demostrado, el ictus isquémico en nuestros pacientes, ¿vale? Por si acaso a lo mejor la indicación que le dan algunos compañeros de hospitalaria, pues saber un poco por dónde van los tiros de lo que piensan ellos que puede ser un mayor riesgo para nuestro paciente. Hay que tener mucho cuidado en los antecedentes de hemorragia digestiva, ¿vale? Y en dispepsia también en estos pacientes porque hay un alto riesgo de hemorragia en este aparato y aparte generan unos problemas gastrointestinales muy grandes que incluso hacen que tengan que cambiar de tratamiento, ¿vale? Que eso se ha demostrado en todos los estudios o la gran mayoría de los estudios que se han hecho. Y decir que, bueno, que como no se metaboliza en este citocromo, pues la verdad que es bastante más fiable pues, que otros anticoagulantes y además tiene un antídoto que eso siempre pues, nos da un poco de seguridad. El problema con esta medicación son cápsulas grandes que no se pueden partir, no se pueden triturar, no se pueden abrir, ¿vale? Y son 2 tomas diarias que, bueno, no es tan cómodo pues, como otros anticoagulantes. Respecto a la Apixaban, disminuye el riesgo de ictus, el sangrado mayor y muerte con cualquiera de las dosificaciones que se le pone, ¿vale? Por el ajuste de insuficiencia renal. Es de elección en pacientes que han tenido una hemorragia digestiva alta, ¿vale? Y aparte también de elección en insuficiencia renal. Al principio, este es el tratamiento que más veíamos nosotros en nuestros pacientes. Es verdad que ahora ya se hace como una apuesta de tratamiento un poco más dirigida, pero este era el que al principio empezamos a ver muchísimo nosotros aquí, que nos volvían nuestros pacientes de primaria con ellos. También es la primera opción en pacientes de 75 años y en pacientes frágiles. ¿Por qué? Porque los son comprimidos, no son cápsulas, se pueden triturar y aparte se pueden administrar por las sondas nasogástricas. Entonces, pacientes que están inmovilizados o con cierto tipo de patología, pues la verdad que es el tratamiento de elección. Y bueno, son 2 tomas diarias. Respecto al rivaroxaban y al edoxaban, decir que se toma, o sea, es una toma diaria nada más y son los que menos ahora mismo hay estudios que tengan resultados que con nuestros pacientes y con las patologías que nosotros vemos en primaria, que a lo mejor más nos interesa saber. Ahí está en el documento, me refiero. Yo, vamos, son bastantes páginas, o sea que tampoco no sé si lo voy a invitar a leerlo, pero sí es verdad que viene más información. A mí me parece más interesante, sinceramente, el dabigatran y el apixaban, sobre todo por la variabilidad que tiene de la posología, la seguridad que tiene la insuficiencia renal, sobre todo, que nosotros manejamos muchos pacientes con esa insuficiencia y bueno, a la hora, ya que tenemos que tener en la cabeza, a la hora de, por ejemplo, poner un tratamiento antibiótico y pautar ese tratamiento con una insuficiencia renal, pues a la hora de un seguimiento así, a lo mejor más controlado de pues otra patología, le pidamos una creatinina, pues valorar que si ese paciente está tomando de larga data un anticoagulante, pues tendremos que variar la dosis. Eso es lo mínimo, como un poquito que se nos pide en ese nuevo documento. Entonces, decir eso, que la bibliografía realmente la ha sacado sobre todo el documento, porque la verdad que está bastante amplio, viene también con enlaces a diferentes artículos. Y aparte también habla mucho pues, de la Sociedad Española de Cardiología, que bueno, que se actualizan bastante en esto y es una página dentro de las sociedades españolas creo que bastante amable porque está como muy desglosada y si tenemos alguna duda nos podemos ir ahí. Y poco más, la verdad. Muy bien.